Comenzamos en 5. Bienvenidas y bienvenidos. En la comunidad de la Universidad de Guadalajara estamos muy contentos de reencontrarnos, de volvernos a ver. Regresamos a nuestros planteles y a nuestras dependencias después de varios meses de dejarlas solas. Para ello debemos seguirnos cuidando. En esta capacitación nos dirán cómo debemos de hacerlo, por el bien de cada uno de nosotros y para tener un regreso seguro a clases. A continuación vamos a saludar a los integrantes de la Sala de Situación de Salud por COVID-19. Doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y coordinador general de la Sala de Situación en Salud por COVID-19. Doctora Gabriela Macedo Ojeda, coordinadora ejecutiva de la Sala. Maestro Guillermo González Esteves. Doctora Alejandra Natalí Vega Magaña. Licenciado Ernesto Alonso Esteves. Licenciado Javier Alonso López Chávez. Doctor Jorge Hernández Bello. Y la doctora Natalia Manjarres Posada. Si gustan hacer preguntas o comentarios, por favor, mándenlos a través de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara y al final nuestros especialistas las contestarán. Agradecemos a Canal 44 y a Radio Universidad por la transmisión de esta capacitación en sus redes sociales. Iniciaremos entonces con la exposición del doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y coordinador general de la Sala de Situación en Salud por COVID-19. Adelante. Muy buenos días a toda la comunidad universitaria. Se está llevando a cabo esta capacitación del regreso seguro a las aulas desde la Sala Plácido Domingo de la Universidad de Guadalajara, por lo cual estamos sin público y me voy a permitir quitarme el cubrebocas o retirarlo precisamente para poder tener una muy buena comunicación con ustedes. Agradezco a todos, les damos la bienvenida a toda la comunidad universitaria y a nombre del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, se les da a todos la más cordial bienvenida a este curso de capacitación Regreso Seguro a las Aulas, que más que un curso de capacitación es un recordatorio de lo que hemos aprendido de la pandemia durante 2020 y 2021, pero que tenemos como objetivo armonizar en toda la población universitaria para este regreso a clases a partir del 4 de octubre de 2021. Si ustedes recuerdan muy bien, desde el año 2020 la Universidad de Guadalajara hizo la planeación respectiva para poder tener un esquema de cómo es que íbamos a trabajar durante la pandemia. De esta manera nosotros planeamos de manera importante 3 etapas. En el caso particular de la primera etapa nos referíamos a las clases virtuales, en las cuales estuvimos alrededor de 16, de 1 año y 6 meses, y bueno, y esto indiscutiblemente nos permitió a todos transitar de la presencialidad a la virtualidad, en donde indiscutiblemente todos aprendimos diferentes aspectos y hasta la fecha lo seguimos haciendo, y también nos enfrentamos a diferentes retos que consideramos importantes, sobre todo en el sentido de que pudimos lograr un avance significativo en la educación de los centros universitarios y del sistema de educación medio superior, aunque también hay que reconocer que tuvimos errores en muchos de ellos, pero es importante poderlos ir resarciendo y más aún con estas etapas que están planteadas. De tal manera que en la segunda etapa directamente fue iniciada el 1 de junio de 2021, en donde varios centros universitarios y también algunas preparatorias regresaron a realizar algunas prácticas que eran de vital importancia, sobre todo para el desarrollo de sus planes y programas de estudio. De tal manera que en este momento el Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Guadalajara directamente han aprobado que iniciemos los cursos a partir del 4 de octubre en esta tercera etapa, que es la etapa híbrida semipresencial, donde será de vital importancia para todos nosotros poder conocer cuáles son las medidas que seguramente todos y cada uno de nosotros ya conocemos, pero que es importante armonizar en toda la red universitaria. De tal manera que todas estas estrategias que se han realizado en la Universidad de Guadalajara y en particular por la Sala de Situación en Salud por COVID-19 han tenido
una única función. En primera instancia, lograr que tengamos el avance significativo en los diferentes programas educativos en la red universitaria, pero también por el otro lado, poner la ciencia al servicio de la sociedad y preservar sobre todo la salud de nuestra comunidad universitaria y sobre todo de los jaliscienses. Ese ha sido el compromiso que el rector general desde un inicio de esta pandemia ha tenido y que bueno, agradecemos a todos ustedes por cooperar y por siempre de manera particular pues estar impulsando esta serie de estrategias, pero sobre todo comprometidos para continuar con el desarrollo de las mismas. De tal manera que bueno, la Sala de Situación en Salud por COVID-19 diseñó una capacitación o un recordatorio, como se los comento, a partir de diferentes comentarios que se han hecho a través directamente de las redes sociales de la universidad, desde preguntas muy simples hasta preguntas un poco más complejas, y tienen como finalidad de manera particular que todos tengamos una misma información. Indiscutiblemente tenemos muy claro que muchos de ustedes ya tienen un conocimiento profundo de la pandemia, específicamente del COVID-19, del SARS-CoV-2. Sin embargo, es importante que todos estemos en un mismo tenor y que armonicemos toda esta información. De tal manera que voy a iniciar por una de las preguntas más fáciles que seguramente ya todos ustedes conocen. En primera instancia, ¿qué es la COVID-19? La COVID-19 es una enfermedad que es causada por un nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2 y que ha sido un gran problema global en todos los países y que indiscutiblemente ha tenido un impacto relevante, sobre todo en los diferentes niveles, en la economía, en la educación, etcétera. De tal manera que estos son virus que son patógenos que necesitan infectar a células para hacer copias de los mismos. Esto quiere decir que en el caso particular del SARS-CoV-2 es un virus que reconoce a las células a través de un receptor y que más adelante lo estaremos puntualizando, y que de esa manera logra infectar a una gran cantidad de células. De tal manera que nosotros tenemos que seguir con los cuidados y las medidas necesarias para evitar que siga la propagación de la infección y en algún momento llegar al final de esta pandemia. De tal manera que es importante esta segunda pregunta en cuáles son los síntomas de COVID-19. Han variado, como todos ustedes saben, a lo largo del desarrollo de la pandemia desde 2020 a la fecha. No ha sido exactamente la misma sintomatología que se ha presentado. Esto debido a que, bueno, sabemos y tenemos conocimiento de la aparición también de diferentes variantes del virus SARS-CoV-2, lo que han también generado la presentación de una sintomatología diversa, de tal manera que se pueden estratificar en tres cuadros clínicos. En primera instancia, un cuadro clínico leve, en donde nosotros sabemos que se encuentran aproximadamente el 81% de los casos, los cuales presentan generalmente síntomas respiratorios leves. También se pueden presentar un COVID-19 moderado, en donde aproximadamente el 14% de los casos presentan este tipo de COVID-19, y además los pacientes presentan una neumonía leve. Sin embargo, aproximadamente un 5% de los casos pueden evolucionar a un cuadro severo. En este sentido, los pacientes pueden presentar neumonía con insuficiencia respiratoria aguda, o también en algunos casos pueden presentar trombosis, entre muchas otras características clínicas. Sin embargo, todos tenemos claro que uno de los principales efectos que ocasiona el virus SARS-CoV-2 es una inflamación importante, sobre todo a nivel pulmonar. Y esta inflamación pulmonar conlleva a la formación de un mecanismo que se conoce como tormenta de citocinas, que no es otra cosa más que una inflamación exacerbada directamente en los pulmones que puede llevar a la muerte. De tal manera que nosotros, al regresar a las clases, si tenemos alguna sintomatología en particular, tenemos que estar pendientes de varias de las características o síntomas que podamos presentar, que puede ir desde dolor de cabeza, pérdida del olfato, obstrucción nasal, tos, escurrimiento nasal, pérdida del gusto, dolor de garganta o fiebre. Como ustedes pueden ver en la lámina, directamente se presentan en una frecuencia en diferentes porcentajes. Esto, dependiendo del artículo científico que ustedes revisen, es donde podrán ver. También depende de otros factores como son el número y el tamaño de las cohortes que se hayan analizado. Sin embargo, nosotros podemos decirles que estos son los síntomas más frecuentes que se pueden presentar y que nosotros tenemos que estar al pendiente al momento antes o durante del regreso a clases.
De tal forma que también es importante ver cuál es el panorama epidemiológico actual en México y en Jalisco. Si bien todos hemos escuchado que directamente en México estamos actualmente en una tercera ola, sin embargo, cada uno de los estados de la República están ante un escenario diferente y Jalisco no es la excepción. En el caso particular de Jalisco, es uno de los estados que ha realizado mayor número de estrategias, al igual que Nuevo León y Ciudad de México, en donde directamente estas estrategias han impactado de manera positiva, sobre todo para la evolución y el desarrollo de la pandemia. De tal manera que nosotros, para ver un poco de datos acumulados hasta el 28 de septiembre de 2021, podemos entonces tener claro que los casos de COVID-19 en México son de 3.645.599 casos de COVID-19 acumulados y las muertes por COVID-19 son de 276.376 casos. Ahora, ¿cuál es la situación en Jalisco? Bueno, en Jalisco en realidad nosotros estamos ahorita en un descenso importante, sobre todo, pero de la segunda ola, a diferencia de todo el país o del análisis de todo el país que nos encontramos en la tercera ola. Y ahorita se los voy a explicar por qué. Sin embargo, en este caso, el número de casos de COVID-19 en Jalisco es de 376.247 y el número de muertes por COVID-19 es de 15.896. De tal manera que estos son datos importantes que indiscutiblemente nos tienen a todos que hacer sensibles de que tenemos que seguirnos cuidando, de que la pandemia todavía no se ha terminado, de que tenemos que acudir a vacunarnos y aparte de que tenemos de que seguir utilizando las medidas sanitarias y aparte de las medidas, dentro de estas medidas sanitarias, sigue siendo la herramienta más poderosa para evitar la diseminación del virus, la utilización del cubrebocas, que ahorita lo vamos a ver también, de qué manera lo tenemos que usar de manera adecuada y de manera correcta. Bueno, si nosotros observamos esta lámina en donde podemos ver los casos por semana epidemiológica, efectivamente nosotros podemos observar la primera ola que fue en el mes de enero, donde tuvimos realmente en esa semana epidemiológica 13.592 casos en el punto más alto y donde podemos observar que ahorita en la segunda ola realmente tuvimos un incremento acelerado en 4 semanas, pero ahora estamos en un descenso de la misma y en la última semana epidemiológica tenemos 7.145 casos. De tal manera que la Sala de Situación en Salud por COVID-19 se dio a la tarea de estar revisando de manera periódica durante las 5 últimas semanas realmente cuando teníamos un descenso contundente que pudiera permitir o sugerir al Consejo de Rectoras y Rectores que era un momento importante para poder retomar el proceso híbrido o la semipresencialidad. De tal manera que también estos datos de manera conjunta se adosan con un análisis que ya se hizo previamente con investigadores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías que también son miembros de la Sala de Situación, donde se puede observar el número de casos activos con retraso a 7 y a 21 días y efectivamente vemos también un descenso importante en este momento, de tal forma que consideramos que es un punto importante para poder regresar a las aulas, pero sí es extremadamente necesario que todos y cada uno de los que me están escuchando tengamos armonizados todos los criterios, desde el uso del cubrebocas hasta los cuidados que tenemos que tener en los diferentes momentos, desde salir de casa hasta estar en los centros universitarios y en las diferentes preparatorias de la red universitaria. Sin embargo, otro factor importante que también hay que observar es cómo se han comportado las defunciones por semana epidemiológica. Si ustedes observan en la primera ola que tuvimos en el mes de enero, en la semana epidemiológica que tuvimos el más alto número de defunciones fueron 748. Y si lo observamos nosotros ahorita, ¿cómo estamos? En la semana 38 tenemos 344 casos. Si ustedes observan, realmente hemos tenido la mitad a lo que corresponde directamente durante la primera ola. ¿Este efecto a qué se debe? En primera instancia a que tenemos mayores cuidados en primera instancia, pero también un factor altamente relevante es el sistema de vacunación. Esto quiere decir que el sistema de vacunación redujo de manera importante el número de muertes y por esa razón es relevante que todos y cada uno de nosotros acudamos a vacunarnos. Este es uno de los principales reflejos de que efectivamente la vacunación es efectiva.
en un 80%, entre un 70 y 80% de los casos de personas que han fallecido directamente es precisamente por personas que no estaban vacunados. De tal manera que insistimos nosotros a toda la comunidad universitaria de que debemos de continuar vacunándonos con cualquiera de los tipos de vacunas que se han ofrecido a nivel federal y que se están aplicando directamente en el estado, y en donde la Universidad de Guadalajara también ha tenido una participación relevante a través de diferentes módulos que siguen siendo y que siguen participando de manera voluntaria, sobre todo para la aplicación de las vacunas. De tal manera que, bueno, este es un escenario inicial que yo quería compartir con ustedes, y la siguiente pregunta es: ¿cómo debemos cuidarnos? Sé y me queda claro que muchos de los que me están escuchando ya lo han visto y lo han revisado en diferentes momentos de cómo es que lo tenemos que hacer, pero sí también pensamos que puede haber algunos que no tomen las medidas adecuadas, y la intención precisamente de este curso es que todos podamos armonizar pues todos nuestros conocimientos para poder tener un regreso seguro a las clases. Y para esto me voy a permitir cederle la palabra al maestro Guillermo González Esteves, que es quien nos hablará acerca de esta pregunta de cómo debemos cuidarnos. Muchas gracias, doctor José Francisco. Y bueno, para dar respuesta a esta pregunta, nosotros vamos a plantear 3 escenarios, que son los siguientes. El primero es antes de salir de casa, el segundo es durante el transporte y el tercero es una vez que lleguemos a las instalaciones. Antes de salir de casa tenemos que tener estas situaciones muy presentes. Si nosotros tenemos algunos de los signos y síntomas que ya se mencionaron anteriormente, como es fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, en articulaciones, etcétera, tenemos que considerarlo para nosotros regresar. Otro de ellos, y muy importante, es que si alguno de nuestros familiares o miembros con los que nosotros vivimos está positivo en este momento, tenemos que avisarle a nuestras autoridades directas para decirles que en efecto está pasando esta situación y nosotros no asistamos por lo pronto a nuestras áreas laborales. Una vez que nosotros identifiquemos que en efecto no tenemos ninguna de estas circunstancias y tampoco estamos positivos, entonces podremos pensar en qué vamos a hacer para ahora sí salir de la casa y poder ir a nuestros sitios laborales. Muy bien, antes de comenzar tendríamos que prever cuáles son los transcursos que tenemos que llevar a cabo para que entre más planeados estén, nosotros mitiguemos o logremos aminorar el número de riesgos que nosotros vamos a tener en nuestro transcurso. Y antes de salir de casa es muy importante portar el cubreboca. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Este tiene que ir posicionado desde la nariz hasta nuestra barbilla. Si en caso de que en este transcurso nuestro cubreboca llega a mal funcionar, lo importante es traer un nuevo cubreboca o otro de repuesto que nos pueda ayudar a nosotros para poderlo reemplazar. Si lo vamos a reemplazar, esto se hace desde la parte posterior, cuidando que no lo toquemos de la parte de enfrente y guardándolo en una bolsa que nos permita entonces poderlo desechar posteriormente. Otra cosa muy importante y de ser posible es utilizar algunos geles alcoholados portables, como este pudiera ser, que nos pueda servir a nosotros que en cualquier momento que estemos tocando algunas superficies que puedan ser contaminadas, nosotros podamos hacer uso de ello y estar un poquito más protegidos. En el transporte es importante que antes de subir nosotros hayamos planeado nuestro viaje. Es decir, si el servicio al que nosotros vamos a subir nos cuenta con servicio de prepago, entonces contar con una tarjeta que tenga la cantidad monetaria necesaria y que nos permita entonces transcurrir desde casa al trabajo y del trabajo a la casa. Muy bien, una vez estando dentro de la unidad, es muy importante que hablemos lo menos posible. Yo sé que nos podemos encontrar con algún amigo, algún conocido, entonces lo importante, como es un espacio cerrado, será hablar lo mínimo indispensable. Si vemos que en las unidades existen algunas ventanillas que están cerradas y puedan ser abiertas, lo importante es que nosotros las abramos para que pueda circular el aire. Por otro lado, si nosotros checamos o si nos surge la necesidad de toser o de estornudar, lo podemos hacer a manera de etiqueta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos utilizar nuestro antebrazo y por la parte anterior nosotros cubrirnos, y además de que cortamos el cubreboca y el antebrazo nos ayudará para que esas partículas que se expiden por medio de la boca puedan entonces ser eliminadas y que no podamos contaminar en caso de que no sepamos que estamos contaminados. Después de que nosotros lleguemos o que bajemos de la unidad de transporte, es muy importante que hagamos
uso de un gel alcoholizado o lavar nuestras manos lo antes posible. De todos modos, nosotros al llegar a nuestras áreas laborales, en este caso a las preparatorias o centros universitarios, vamos a contar con algunos filtros y personas que nos van a brindar gel, así como algunas instalaciones que nos permitan lavarnos las manos. A continuación, le cederé la palabra a la doctora Gabriela Macedo, quien nos explicará un poco más de los siguientes escenarios. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo nos vamos a seguir cuidando dentro de las instalaciones de la universidad? Al ingresar al centro universitario o a la prepa, encontraremos un filtro sanitario. Deberemos permitir que nos midan la temperatura. Recordemos que la forma correcta de hacerlo es en la frente o en la sien. Y recordemos también que los termómetros infrarrojos son seguros y no emiten ningún tipo de radiación. En algunos centros universitarios o algunos planteles en donde la afluencia sea muy grande y en ciertos horarios sobre todo, es probable que la medición de la temperatura sea de manera aleatoria. Por otra parte, si la temperatura es mayor de 37 grados centígrados, deberemos seguir las indicaciones de los brigadistas y regresar a casa. En el filtro sanitario también nos brindarán gel alcoholado y verificarán que portemos correctamente nuestro cubrebocas. Ahora, también es muy importante cuidarnos durante todo el periodo laboral. Una clave esencial dentro de este cuidado es, como ya lo comentó el maestro Guillermo, la utilización del cubrebocas en todo momento. La única excepción sería al momento de ingerir alimentos y en este caso pues sabemos que va a implicar un mayor riesgo porque pues justamente nos retiramos el cubrebocas, por lo que lo ideal sería consumir alimentos solos o acompañados de muy pocas personas y de preferencia al aire libre. También es importante recordar que durante el periodo laboral es necesario practicar la técnica de tos y estornudo de etiqueta y lavar con frecuencia las manos con agua y jabón con la técnica adecuada. Al interactuar con otras personas en los espacios de trabajo, a veces pasa que nos da muchísimo gusto vernos nuevamente y entonces queremos abrazarnos. Sin embargo, es importante recordar que no debemos saludar de mano o de beso y tampoco con abrazo y procurar mantener una distancia también con otras personas mayor a 1,5 metros. Y bueno, durante toda esta pandemia, el cubrebocas se ha convertido ya en un accesorio más de nuestro vestir. Sin embargo, más allá de verse bien, pues lo que importa es la manera en la que nos protege. Entonces, como ya lo mencionábamos, esta herramienta es una de las más poderosas con las que contamos para frenar la propagación del virus. Y va a ser útil especialmente cuando todos lo utilizamos al mismo tiempo. No va a ser lo mismo una conversación entre dos personas en donde solamente una porta el cubrebocas que una en donde las dos personas lo portan, pues en este momento o en esta situación tendremos una mayor protección. Y bueno, hemos escuchado hablar muchas veces, reiteradamente, de cómo debe usarse el cubrebocas. Sin embargo, hay algunos puntos que nos gustaría reforzar. Para que el cubrebocas sea efectivo, debe utilizarse de manera correcta, cubriendo nariz y boca, procurando no dejar espacios libres, sobre todo en la parte de los lados. También es importante lavar las manos o sanitizar con gel alcoholado al momento de colocarlo, también al momento de retirarlo. Y bueno, por otro lado, también es importante el tipo de cubrebocas que utilicemos. Nosotros, para garantizar una mayor protección, lo recomendado es utilizar un cubrebocas de triple capa o un KN95. Podríamos utilizar un cubrebocas de tela que combine con nuestro vestuario, pero en este caso la recomendación en términos de protección es que sea por encima de un cubrebocas de triple capa. Y definitivamente evitar el uso de cubrebocas de válvula. Y bueno, con todas estas medidas que ya hemos mencionado, pues estaremos minimizando el riesgo de contagio por COVID-19. Sin embargo, habrá que estar muy atentas y atentos a los síntomas que pudiesen presentarse y también saber cómo actuar en caso de que llegaran a presentarse. A continuación, la doctora Natalie Vega nos profundizará más en relación a este tema. Gracias, doctora Gabriela.
Yo les voy a hablar acerca de la siguiente pregunta, que es ¿cómo se realiza el diagnóstico de COVID-19? Para poder contestar esta pregunta me voy a permitir platicarles acerca de dos métodos, los cuales son aprobados por instancias internacionales y nacionales para el diagnóstico de COVID-19. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la RT-PCR. Esta prueba es considerada el estándar de oro para realizar el diagnóstico molecular de COVID-19. Para poder realizar esta prueba necesitamos tomar una muestra de exudado nasofaríngeo. Para hacer esto se tiene que introducir un hisopo delgado y flexible por la fosa nasal hasta llegar a la parte posterior de la garganta. En este sitio anatómico es muy importante porque podemos recolectar o captar la mayor cantidad de partículas virales. Una vez que tenemos esta muestra, tiene que pasar por un proceso de inactivación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que aplicar ciertas sustancias químicas o calor para poder desnaturalizar o romper estas partículas virales. Que el genoma del virus quede expuesto para luego hacer una extracción o purificación del genoma del virus. El virus del SARS-CoV-2 tiene la característica de tener un genoma que está compuesto de ARN, por lo que tenemos que someter esta muestra a otra reacción química que se llama retrotranscripción. En esta reacción química lo que hacemos es copiar esa información de ARN en una molécula de ADN, la cual podemos someter a una reacción de PCR. En esta reacción de PCR lo que se tiene como objetivo es amplificar o copiar miles de veces los genes del virus, en este caso del SARS-CoV-2. Si la muestra es positiva, lo que obtenemos es una emisión de luz. Esta emisión de luz la podemos captar gracias a equipos especializados que la detectan y la transforman en un gráfico, el cual podemos interpretar y poder definir si la muestra es positiva o negativa a la infección por SARS-CoV-2. En este caso, si bien esta prueba es el estándar de oro, también tiene ciertos defectos o limitaciones. El primero es que se necesitan de instalaciones específicas y con un nivel de bioseguridad para poder realizarse. Asimismo, requiere de personal altamente capacitado. En cambio, el siguiente tipo de prueba que vamos a platicar es acerca de la prueba rápida para detección de antígenos del virus. En esta prueba, como su nombre lo dice, es rápida. Podemos tener un diagnóstico en aproximadamente 15 minutos. No requerimos de un espacio específico con instalaciones con un nivel de bioseguridad. Se puede realizar en cualquier parte. También requerimos tomar una muestra de exudado nasofaríngeo para recolectar las partículas virales. Ese hisopo se sumerge en una solución que lo que hace es igualmente romper este virus para que queden expuestas proteínas. En este caso son proteínas de superficie del virus, las cuales quedan atrapadas dentro de este dispositivo de prueba. Si la prueba es positiva, se marca una señal en forma de banda y de esta manera podemos determinar si la muestra es positiva o negativa al SARS-CoV-2. Si bien esta prueba rápida tiene muchas virtudes, también tiene defectos. El principal defecto que tiene esta prueba es la sensibilidad, ya que es baja en comparación a la sensibilidad que tiene el estándar de oro, que es la RT-PCR. Por lo cual tenemos que tener en consideración que al utilizar estas pruebas rápidas podemos tener falsos negativos. Es importante mencionarles que la Universidad de Guadalajara a lo largo de la pandemia ha trabajado por tener una infraestructura diagnóstica en toda la red universitaria. Como pueden observar en este mapa, se marca en color azul aquellos sitios del estado de Jalisco que ya cuentan con un laboratorio de diagnóstico molecular en los centros universitarios. Asimismo, en color violeta se marcan los módulos. En total, la Universidad de Guadalajara cuenta con 10 laboratorios de biología molecular y 5 módulos para la realización de pruebas de antígeno. Este tipo de infraestructura para el cual ha trabajado la universidad arduamente nos permite implementar estrategias para el regreso seguro a las aulas. La siguiente pregunta es, ¿cuándo debo solicitar una prueba de COVID-19? Esta pregunta es muy importante ya que si no tenemos la información adecuada, podemos solicitar una prueba muy rápido, sin esperar el periodo de incubación. En esta imagen se muestra
que el punto ideal o más recomendado para solicitar o hacernos una prueba diagnóstica es a partir del día 6 del contagio o bien cuando inicien los síntomas. ¿Esto por qué es? Porque en ese periodo de la infección es cuando tenemos una carga viral más alta. ¿Qué significa tener una carga viral alta? Significa que en nuestro cuerpo hay una mayor cantidad de partículas virales. Entonces, en este punto es el ideal, ya que cualquier prueba, tanto PCR como antígenos, son útiles para poder diagnosticar un caso activo de COVID-19 y que éste se aísle a tiempo para tratar de delimitar la cadena de contagios. Y bueno, ahora la pregunta que sigue es: ¿a quién debo solicitar una prueba de COVID-19? Si nosotros como trabajadores de la universidad llegamos a presentar síntomas relacionados a la infección de SARS-CoV-2, podemos acudir a nuestro médico de CISMA del centro universitario o bien a las enfermerías de la preparatoria. En este punto es muy importante remarcar que cada centro universitario o preparatoria realizará y trabajará en una campaña de difusión para que todos y todas tengamos el conocimiento de dónde está ubicado exactamente este consultorio donde nos puedan hacer una prueba diagnóstica. Al ingresar a este consultorio, el médico o enfermero que esté a cargo deberá de realizar una encuesta epidemiológica para poder tomar una decisión si esta persona puede o no hacerse la prueba. Si es acreedor a hacerse la prueba, se le hará una prueba de antígenos para saber en ese momento si es positivo o negativo a COVID-19. También es muy importante hacer mención que nuestro jefe inmediato puede solicitar hacer pruebas aleatorias. Y para esto nosotros como trabajadores también tenemos que tener la disposición de poder realizarnos estas pruebas, ya que de esta manera podremos detectar si hay personas infectadas que estén de manera asintomática y de esta manera pues protegernos todos. La siguiente pregunta es: ¿cómo debo actuar ante un contagio en mi oficina? Este punto es muy importante, ya que podemos entrar en pánico al saber que un compañero de oficina es positivo a COVID-19. Lo primero que tenemos que saber es que el encargado de área es quien va a determinar a quién se le pueden hacer estas pruebas diagnósticas para COVID-19. Lo primero que me tengo que cuestionar como jefe de área es: ¿esta persona o los compañeros de la oficina presentan síntomas? Si presentan síntomas, inmediatamente hay que derivarlos al médico de CISMA o a la enfermería de la preparatoria que corresponda. Si la respuesta es negativa, aquí tendríamos que hacernos una siguiente pregunta. ¿Estuvo en contacto con la persona positiva en las últimas 48 horas? Si la respuesta es no, podemos decirle a estas personas que sigan cuidando las medidas de protección. Si la respuesta es positiva, la siguiente pregunta es: ¿convivieron sin las medidas de protección? ¿A qué me refiero con medidas de protección? Sana distancia y también el uso del cubrebocas. Si la respuesta es sí, se debe derivar a esta persona para realizar una prueba diagnóstica, teniendo en consideración o tomando en cuenta aproximadamente 72 horas. Esto es para evitar tener falsos negativos. Ya como lo platicamos en la diapositiva anterior, se veía claramente que tenemos que esperar el periodo de incubación para tratar de detectar a las personas cuando la carga viral sea mayor. Para la siguiente pregunta acerca de qué medidas implementará la Universidad de Guadalajara para cuidarnos, me gustaría invitar al licenciado Ernesto Alonso para que nos platique al respecto. Gracias, doctora Natalie. Pues bien, ¿qué medidas implementará la UDG para cuidarnos? En toda la red universitaria se verificará que las aulas, laboratorios y áreas de estudio en general cuenten con las medidas de ventilación adecuadas, ya sea de forma natural o asistida. Entiéndase asistida como que contengan o que tengan un aire acondicionado. Esto para reforzar los protocolos y adecuarlos según la necesidad de cada área. Por medio de la Administración General se ha llevado un recabado de información
donde se tomó la información de todas las aulas alrededor de la red, de todo el estado de Jalisco. Esto para que cada plantel cuente con lo necesario para garantizar una correcta ventilación y un monitoreo de niveles óptimos de CO2, dióxido de carbono. Los equipos con los que contarán los planteles son los siguientes. Purificadores de aire en los laboratorios. Estos purificadores de aire son sistemas sellados de filtración de aire que cuentan en su interior con 3 métodos de filtrado. Un filtro de carbono activo, un filtro catalizador y un filtro EPA. En este caso es un modelo H13 que es de última generación y el cual tiene la capacidad de capturar y eliminar el 99.97% de los agentes contaminantes que se encuentran en el aire. Junto con el filtro EPA H13, el catalizador y el filtro de carbono, estos aparatos tienen la posibilidad de purificar el aire de una habitación, en este caso de un aula, de 81 metros cúbicos. De esta manera, lanzan 290 litros de aire puro por segundo. El segundo es el detector de CO2, dióxido de carbono. Estos aparatos, su función, ¿cuál es? La función del medidor de dióxido de carbono es medir las partículas que se encuentran suspendidas en el aire y de cierta área específica. Estos aparatos pueden darnos una forma gráfica de saber cuántas partículas por millón se encuentran suspendidas en el área que estamos habitando o que estamos visitando. Esto nos ayudará a verificar que cada aula tenga la ventilación óptima o cuente con recambios de aire consecutivos o continuos. Estos detectores de CO2, hablando ya en espacios cerrados y marcando pueden decir, los estándares, califican una buena calidad del aire cuando marcan menores o niveles menores, mejor dicho, a 600 partículas por millón suspendidas en el aire. Sin embargo, también estos aparatos son muy sensibles, ya que pueden variar sus resultados si detectan en el ambiente humo, fragancias, gases, por lo cual se sugiere no utilizarlos al interior de laboratorios donde se utiliza material químico o compuestos químicos que puedan expedir algunos gases. Es importante también recordar y recalcar que el dióxido de carbono no es un vehículo de infección del SARS-CoV-2. Y como lo dijeron mis compañeros, una de las medidas más importantes es el uso de cubrebocas en todo momento. El tercer aparato que tenemos es el ventilador. Este ventilador no será utilizado ni para bajar o mitigar el calor, ni para refrescar el ambiente. Este ventilador será utilizado a forma de extracción. Y para eso traigo este dibujo donde podemos ver que el ventilador será colocado al extremo opuesto de donde entra la mayor cantidad de aire. Puede ser una puerta, puede ser una ventana. Aquí en el caso del dibujo, del lado derecho tenemos la entrada preferente de aire, se puede decir, y del lado izquierdo tenemos el ventilador justamente pegado a la ventana, casi al ras. Esto para evitar que el aire que va a expedir el ventilador salga o rebote por los lados de la ventana, sino que pueda ser expulsado hasta el exterior del aula. En caso de que algún laboratorio cuente con estas características, es importante localizar el filtro EPA, o el purificador de aire, mejor dicho, en el centro del aula. Esto para tener la optimización del aparato en sí y poder jalar aire de todas áreas de esta aula o de este laboratorio. Pues estos son los equipos, el material técnico, pero es importante también conocer el material humano. Para eso quiero invitar al maestro Alonso López y nos platique sobre el material humano que estará ayudándonos en estas brigadas. Gracias.
Gracias. La próxima semana nuestros profesores y alumnos vuelven a las aulas de la Universidad de Guadalajara y también nuestra comunidad administrativa, según la circular número 24 del pasado 29 de septiembre, en el inciso B, estipula que tanto la comunidad administrativa, tanto de operativos como de personal de confianza, tendrán que acudir ahora ya de manera presencial en su jornada laboral, como lo estipula esta circular. Lo que requiere, como lo hemos visto hasta el momento de esta charla, una serie de medidas que de manera personal tenemos que seguir para cuidarnos. Se comenta mucho acerca de si es seguro o no es seguro, pero tenemos que tener conciencia de que la mejor manera de que se vuelva esto un regreso seguro, incluso para el personal administrativo, es cuidarnos como comunidad. Es decir, nosotros asumir la responsabilidad que nos toca y seguir las medidas que tantas veces se nos han repetido y en esta ocasión, el día de hoy, seguimos repitiendo. Para esto, la Sala de Situación en Salud de COVID-19 de la Universidad de Guadalajara ha planificado esta estrategia que denominamos Brigadas de Regreso Seguro. ¿Qué son? Bueno, son una serie de voluntarios que a través de la organización de los centros universitarios y preparatorias estarán supervisando los protocolos en los diferentes planteles de la universidad. Sabemos que en esta transmisión en vivo se encuentran con nosotros también las personas que estarán trabajando como voluntarios en esta brigada de regreso seguro. Por eso es muy importante que pongan atención sobre las cosas que esperamos que ustedes como brigadistas realicen en esta brigada. Y para los directivos que se encuentran viéndonos el día de hoy, es importante que sepan que es muy importante que gestionen las camisetas de identificación de los brigadistas, las cuales estamos viendo en pantalla, de color blanco con azul, el escudo del regreso seguro, ya que estas nos van a ayudar a que nuestra comunidad identifique a los brigadistas. Estas podrán solicitarlo a través de la Coordinación General de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué funciones tienen las brigadas de regreso seguro? Bueno, se esperan diferentes situaciones gracias a estas brigadas. Me gustaría explicarles cada una de ellas. La primera es supervisar los protocolos sanitarios. Sabemos que una vez que establecemos confianza con las personas y generamos estos círculos de convivencia, solemos relajar las medidas, a veces se nos olvida el tema de la sana distancia o se nos olvida que el cubrebocas debe de cubrir nariz y boca y relajamos las medidas. Bueno, los brigadistas deberán de estar supervisando que de manera adecuada se estén cumpliendo los protocolos, que las personas utilicen el cubrebocas, que guarden la sana distancia, que los lugares estén ventilados, las oficinas, las aulas se encuentren con ventanas abiertas, esto para poder favorecer las medidas de seguridad. No en un afán de vigilar ni de custodiar, sino en un afán de que muy probablemente ni siquiera te diste cuenta que se te bajó el cubrebocas o simplemente en el convivir diario se te pasó a hacerlo. Bueno, esta brigada estará ahí para recordártelo, que esto finalmente es por tu salud y por la de todos. El siguiente punto es facilitar insumos en caso de ser necesarios. Sabemos que es importante que nosotros traigamos con nosotros un repuesto de cubrebocas, traigamos gel antibacterial, pero en caso de que no lo hagamos o que se nos olvidó o se nos perdió o simplemente no tenemos, estos brigadistas estarán dispuestos a darnos uno. ¿Por qué? Porque a veces el cubrebocas se rompe o se humedece y necesitamos cambiarlo. Bueno, en caso de que suceda algo así, ustedes pueden acudir a las brigadas y entregárselo. En caso de los brigadistas que nos acompañen, es importante que estén en comunicación con su coordinador de brigada para que éste pueda facilitarles los insumos a través del centro universitario o preparatoria y estén listos para acudir al llamado en caso de que algún integrante de la comunidad necesite algún insumo como estos. Además, deberá de recibirte en los filtros sanitarios. Estos filtros que ya describieron anteriormente la doctora Gabriela y el maestro Guillermo, acerca de la toma de temperatura, el gel alcoholado. Es muy importante que los brigadistas que estén a cargo de este proceso entiendan que tenemos horarios que saturan un poco más las entradas, sobre todo en centros universitarios, que aunque sabemos que el modelo híbrido reduce al menos un 50% el ingreso a los centros universitarios, hay ciertos horarios de entradas y salidas que se vuelven un flujo constante de personas en las diferentes puertas. Si bien ya existen protocolos para que las puertas estén abiertas y esto facilite la salida e ingreso de personas, es importante que los brigadistas entiendan que si llegamos a tener una aglomeración de personas, lo más importante es
que ingresemos de manera más ágil. En este sentido, la toma de temperatura se hará de manera aleatoria para poder hacer que ingrese la gente de manera más rápida y puedan dirigirse a sus espacios de manera segura. Otro punto importante que esperamos de los brigadistas y las brigadistas que nos apoyen en el regreso seguro es orientar a las personas en sus centros o preparatorias. Hay que recordar que tenemos desde el 17 de marzo que nos fuimos a la virtualidad y al menos 3 generaciones de nuevo ingreso, es decir, 3 semestres, aún no conocen la preparatoria ni el centro universitario. Es decir, la próxima semana, el día lunes que regresemos, va a haber mucha gente que no va a saber hacia dónde ir. Es por eso que los brigadistas de regreso seguro es recomendable que tengan a la mano un mapa de su centro universitario o preparatoria, que localicen cuáles son los edificios, dónde están las aulas, cómo le aparece a la gente en sus horarios el aula, para que los puedan dirigir a un lugar adecuado, y esto facilite que la gente no se pierda en el centro universitario y llegue de manera rápida al lugar en donde tiene que hacerlo. Esto nos ayudará a evitar aglomeraciones y a evitar problemas, sobre todo con estas personas que aún no conocen el centro universitario. Así que todos los brigadistas prepárense con un mapa, con indicaciones, para que puedan asesorar lo mejor posible a las personas que no sepan hacia dónde dirigirse. Y por último, dar información acerca de cómo cuidarse. Si bien lo hemos repetido, la información ha sido libre a través de la Gaceta Universitaria. Ustedes como brigadistas tienen que ponerse a estudiar las siguientes guías de cuidado que van a encontrar en www.gaceta.dg.mx/cuídate. ¿Por qué? Porque las personas que tengan dudas acudirán a ustedes. Entonces es muy importante que ustedes reconozcan cuáles son las dudas que pueden resolver. En esto, además de todo lo que se platicó hace unos momentos aquí, van a encontrar otras guías sobre, por ejemplo, cómo cuidarse en situaciones hospitalarias, qué pasa si a una persona le da COVID, qué pasa si a alguien de mi familia le da COVID, etcétera, etcétera. Diferentes guías de información fácil, las cuales esperamos que ustedes puedan darse una oportunidad, leer, estudiar e incluso tener algunos ejemplares a la mano por si alguien les solicita información, puedan entregarla a las personas que lo necesiten. Por último, la responsabilidad es de todas y todos. Sabemos que va a ser un arduo trabajo para todos los brigadistas realizar estas jornadas de regreso seguro, pero será un apoyo muy grande para nuestra comunidad universitaria, porque hasta el momento sabemos que hay mucha incertidumbre y muchas dudas. Entonces, no hay nada mejor que tener una mano amiga que esté cerca de nosotros y nos pueda resolver una duda, en lugar de tener que buscar en las redes sociales o algo que se me escapó de la capacitación, podamos tener a alguien que nos asesore. Para eso son las brigadas, para contar con redes de colaboración cercana en nuestra prepa o en nuestro centro universitario y no nos sintamos perdidos en este regreso a clases. Es muy importante para todos los brigadistas que en el momento en el que tengan que recordarle a alguien que alguna de las medidas no se están cumpliendo, se dirijan de manera calmada y cordial, porque hay muchas personas que se sienten incómodas cuando les dicen lo que tienen que hacer. Entonces, tratemos de llevar armonía por ambos lados. Si alguien nos dice que tenemos que seguir una medida o si nos toca decirle a alguien, pues tratemos de ayudarnos. Es importante recordar, la responsabilidad es de todos y todas. Si todos ponemos las medidas y nos cuidamos, va a ser un regreso seguro. Y como siempre, pues mantenernos en contacto. Los brigadistas tendrán que mantenerse en contacto con su líder y los líderes de brigada también tienen que estar conscientes de la cantidad de brigadistas que van a necesitar. Es decir, si se habla de un centro universitario que tiene 9 edificios, deberá de haber al menos 2 o 3 brigadistas por edificio para que se puedan cubrir las necesidades. Si la preparatoria tiene menos edificios, pues quizá deberá de haber menos brigadistas de regreso seguro, al igual que es muy importante contemplar el número de entradas que tenemos para que no vaya a haber ninguna necesidad de personal al momento de tener los filtros sanitarios. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo prevenir el contagio? Para esto me gustaría invitar al doctor Jorge Hernández Bello para que les cuente acerca sobre este tema. Bien, muchas gracias. Esta pregunta se puede contestar de diferentes maneras. Conocemos muy bien ya sobre el largo de lo que ha transcurrido de la pandemia, sobre las barreras principalmente físicas. El uso de cubreboca, como ya han dicho, es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos que tener en todo momento.
la higiene, el lavado de manos y el distanciamiento. Sin embargo, además de estas herramientas que ya conocemos muy bien, hay que tener también en cuenta que el sistema inmune es otra de las herramientas más importantes que nosotros podemos cuidar y podemos mantener para evitar casos de infección o casos también de enfermedades graves. ¿Cómo podemos mantener un sistema inmune en óptimas condiciones? Bueno, se ha hablado mucho sobre llevar una vida saludable y esto principalmente se va a llevar a cabo haciendo ejercicio, con una muy buena alimentación. Se ha hablado incluso de diferentes nutrientes como la vitamina D, que estudios científicos han visto que se ha asociado de cierta manera con protección contra enfermedad grave. Entonces, aunado a todo esto, también es importante reforzar el sistema inmune mediante la vacunación. Hemos escuchado que, bueno, existen diferentes plataformas de vacunas, hay ciertas incertidumbres sobre cómo funcionan, sobre cuáles son las mejores, pero bueno, lo principal es por qué es importante vacunarse. La vacunación tiene grandes beneficios. Uno de los principales es que es una forma muy eficaz para desarrollar inmunidad. ¿A qué nos referimos con esto? A tener una memoria, digamos, en nuestro cuerpo para que si en algún momento nos encontramos con el virus, podamos atacarlo de manera eficiente. Además, la vacuna nos va a evitar que podamos enfermar de manera grave, esto lo vamos a ver más adelante, te hace menos susceptible a contagios y por lo tanto también a detener todas estas cadenas de crecimiento en el número de casos, proteger a quienes nos rodean y además también hay que tener muy claro que las vacunas son seguras, que las vacunas son eficaces. ¿Cómo funciona una vacuna? Las vacunas no tienen ni el virus, digamos, completo para podernos causar alguna enfermedad. En ningún momento vamos a tener el patógeno, digamos, completo. Las vacunas finalmente contienen información del virus. Este puede ser su material genético, como hemos visto plataformas que se han hablado de RNA mensajero, plataformas que tienen la proteína del virus, o incluso algunos que tienen también el virus atenuado, como comento, que es una forma inactiva del virus que no nos va a causar ninguna enfermedad. Entonces, no hay que tener miedo respecto al proceso de vacunación. Y bueno, esta información la toma nuestro cuerpo y este fragmento del virus o el virus, digamos, en la mayoría inactivado, va a ser reconocida por nuestro cuerpo, este va a guardar una memoria y posteriormente cuando encontremos al patógeno lo vamos a atacar de una manera rápida y de una manera muy segura. ¿Cómo funcionan las vacunas? Hay dos mecanismos de tener una respuesta inmune óptima, una de ellas es la respuesta celular y otra es la respuesta humoral. Esta respuesta humoral está mediada por anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que en algún momento van a estar circulando en nuestro cuerpo una vez de que tengamos contacto con el patógeno o mediante la vacunación con alguna fracción de este. Y bueno, estos van a ser una parte fundamental para que las vacunas puedan funcionar y puedan neutralizar a la infección. Existen muchas plataformas que han sido aprobadas en México y esto es un factor muy importante que tenemos que tener tanto como administrativos como también directivos para tener muy bien informada a nuestra población. Existen en México las vacunas aprobadas que ustedes ven en la siguiente tabla, por ejemplo, de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac, CanSino, Covaxin, Janssen, Moderna y Sinopharma. Se ha hablado mucho sobre cuál es la mejor vacuna, si realmente tenemos una que va a ser eficiente o no es eficiente. Hay que tener muy en cuenta cómo se mide la eficacia de una vacunación. La eficacia nosotros la podemos medir de dos maneras distintas. Una, sobre prevenir una infección y que ésta sea sintomática, es decir, que nosotros podamos evitar la enfermedad. Y la segunda es que si nos llegamos a enfermar, que ésta sea leve, que sea finalmente una enfermedad manejable y que no nos vaya a remitir a un hospital. Entonces, si nosotros nos referimos a la primera eficacia sobre una enfermedad asintomática, podemos ver que la eficacia de muchas vacunas no es la mejor. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos a lo que realmente es importante, tener una vacuna que nos proteja de caer en un hospital, aquí podemos las vacunas o de todas las que están aprobadas en México, pues es muy alta. Entonces debemos de tener mucha certeza sobre que la vacunación es efectiva
y sobre todo como la comunidad directiva que son y administrativa, pues hay que tener también esta información para poderla transmitir y evitar pánico en algún momento. Como parte de las acciones importantes que ha realizado la Sala de Situación y la universidad en general a través de sus investigadores es justamente monitorear las vacunas. Sabemos que los profesores, que el personal administrativo de manera general, muchos están vacunados justamente con una de las plataformas que es CanSino, la cual se tiene muchas dudas precisamente porque no está aprobada en algunos países o porque la propia OMS no la ha reconocido como tal. Hay que tener muy en claro que esto sucede porque todas las vacunas llevan un proceso de validación y de aprobación a través de ensayos clínicos. Que un país no la apruebe es seguramente porque los protocolos sanitarios que ellos tienen y que tienen finalmente otras vacunas que ya han sido validadas, le dan preferencia a algunas de estas hasta que hayan cumplido completamente los protocolos. Sin embargo, en el caso particular, por ejemplo, de CanSino, se tienen estudios suficientes en fase 1, fase 2, que han probado la eficacia de la vacunación. A través de los estudios que se han hecho también en la Universidad de Guadalajara, nosotros hemos dado testimonio de que estas vacunas son eficaces para producir anticuerpos neutralizantes, los cuales ya vimos que son una de las claves del éxito de la vacunación. Entonces, las vacunas son seguras, los invitamos a seguir aprovechando estas plataformas para estar protegidos. Para la siguiente pregunta sobre qué significa la fase 3 o la fase híbrida, me gustaría invitar a la doctora Natalia Manjarres para que nos comente. Muchas gracias, doctor Jorge. Muy bien, ¿qué significa la fase híbrida? Como hemos ido transitando por cada una de las fases desde la virtualidad, posteriormente el intentar ingresar a través de permitir que estudiantes ingresen a los laboratorios y actividades, y en este momento pasamos a lo que es la fase 3, que es la fase híbrida. La fase 3 implica o está diseñada justamente como otra estrategia para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 a través de la implementación de la modalidad semipresencial o híbrida. La modalidad semipresencial incluye diferentes estrategias que combinan técnicas de enseñanza presencial y técnicas de enseñanza virtual, de modo que uno de los aspectos más importantes dentro de esta modalidad está en el trabajo autónomo de los estudiantes. Aquí en este punto es importante resaltar que dentro de las diferentes opciones que nosotros podemos tener para aplicar la fase híbrida, implica que puede darse una interacción de inicio en una clase presencial que puede continuar a través de diferentes sesiones o discusiones en línea. Sin embargo, es importante aclarar que estas sesiones en línea no tienen que ocurrir en simultaneidad con la sesión presencial. Puede darse en un espacio diferente al aula, fuera del aula, en el cual el estudiante pueda llevar a su ritmo estas actividades. Entonces, esto es una de las fortalezas que justamente nos ofrece la modalidad semipresencial, así como también la diversificación de los medios a través de los cuales vamos a llevar el conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el uso de tecnologías de la información y la comunicación, en la cual el profesor y los estudiantes tendrán la posibilidad de interactuar a través de videos, imágenes y mensajes que pueden ocurrir fuera del aula, logrando de esta forma profundizar en el conocimiento. Pero también tenemos en una secuencia de clases, cuando hablamos de la modalidad semipresencial, actividades no presenciales. Y las actividades no presenciales, si bien pueden ocurrir en simultáneo con las presenciales, pues aquí podemos privilegiar que estas sucedan fuera del aula, con el propósito de que se adquiera un mayor conocimiento y comprensión de los contenidos antes de llegar a la fase presencial, que es el ejemplo que justamente vemos aquí en pantalla, ¿no? Este tipo de actividades no presenciales pueden incluir videos, lecturas, lecciones basadas en tecnologías de la información y la comunicación y que van a tener diferentes opciones de seguimiento. Una vez nos presentamos en el espacio presencial, vamos a tener la oportunidad de poder
aplicar y consolidar ese conocimiento a través de otras estrategias que probablemente podrían no requerir tecnologías de la información porque ya las utilizamos en la fase anterior y que podemos privilegiar la resolución de dudas, inquietudes, el uso del aprendizaje basado en problemas, así como también el uso de aprendizaje basado en proyectos, talleres y ejercicios que van a optimizar también además nuestro tiempo en la actividad presencial. Una de las opciones que se presenta con la modalidad semipresencial es que justamente contribuye a las estrategias logísticas que cada una de las preparatorias y centros universitarios va a implementar para mantener un aforo adecuado dentro de las instalaciones. Esto implica que no vamos a tener el 100% de los estudiantes de la comunidad académica presente todas las semanas. Dentro de esta opción que nosotros presentamos aquí, podemos ver cómo, por ejemplo, un grupo de clase podría subdividirse en dos grupos. Tenemos el grupo A, que está en color rosa, y el grupo B, que está en color verde. Aquí nosotros podemos encontrar que en el caso del grupo A, cuando inician la semana 7, está en una actividad asincrónica, es decir, está fuera del aula, llevando a cabo actividades propias de los temas que se tienen para esa unidad de aprendizaje. Posteriormente, a la siguiente semana, se presenta el grupo A de manera presencial para desarrollar las diferentes actividades sincrónicas en la clase que tiene diferentes alternativas como las que vimos anteriormente. Entre tanto, el grupo B en la semana 8 va a estar de manera virtual, va a estar fuera del aula, en casa, realizando las diferentes actividades a su ritmo, en diferente momento al que ocurre la clase presencial. Y así, de esta manera, sucede de manera rotativa, ¿no?, y escalonada la presencia de diferentes grupos de estudiantes. Y aquí quisiera hacer un poco de énfasis en el hecho de que es importante considerar que si desde la perspectiva administrativa se deben hacer trámites con los estudiantes, tener en cuenta en qué momento los estudiantes se van a presentar presencialmente para evitar que haya una afluencia masiva y lograr mantener este ritmo de quienes realmente asisten en la semana puedan también realizar sus trámites administrativos y quienes estén en la semana virtual pues no tengan necesidad de acudir a sus instalaciones. Muy bien, entonces esta es la estrategia que nos va a permitir avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cubrir todas las temáticas que se tienen establecidas. Muchísimas gracias. A continuación vamos a seguir para responder a las diferentes preguntas que ustedes puedan tener. Así es, muchas gracias a los integrantes de la Sala de Situación en Salud por el COVID-19 de la Universidad de Guadalajara por su exposición. Ahora nuestros especialistas responderán algunas de sus preguntas. Iniciamos con la primera. En la parte académica, ¿cómo sabemos si el grupo debe ir al 100% o dividirse mitad y mitad? ¿Cómo van a ser las evaluaciones de cada materia y quién va a informar de eso? Bueno, esta es una pregunta muy importante en la cual, bueno, ya está definido cómo es que se van a tener que dividir cada uno de los grupos. Hablamos de un 50% y pongo el ejemplo en el caso de que tengamos un grupo de 30 alumnos, entonces este tendrá que ser dividido en 15 y 15, esto quiere decir el grupo A y el grupo B. Sin embargo, esta es una condición particular de un salón, o sea, podemos estar hablando de grupos más grandes en donde el máximo que podrá haber en ese 50% es de 15 a 20 estudiantes. Un punto importante también es cómo es que se va a llevar a cabo la evaluación en el caso de que estemos hablando de que la mitad del grupo sea presencial y la mitad del grupo sea virtual. Hay que tener muy claro que cuando nosotros decimos que la mitad del grupo sea virtual, no quiere decir que tienen que estar sincrónico y asincrónico en el mismo tiempo. Esto quiere decir que nosotros podemos dejar actividades, las cuales pueden incluir proyectos, revisión de videos, tareas, cuestionarios, etcétera. Y bueno, y yo creo que en este sentido esto se tiene que definir claramente por cada uno de los profesores y cada uno de los grupos para ver cuál es la mecánica para llevar a cabo la evaluación. Hay que recordar que todos los profesores durante los últimos 10 años nos hemos estado preparando
de una manera muy intensa, específicamente de acuerdo al modelo educativo que tenemos en los centros universitarios. Y esto, bueno, es importante debido a que ahora es el momento en donde nosotros podemos también pues hacer uso precisamente de estas herramientas que hemos tomado en los diferentes cursos para poder llevar de manera efectiva, pues en el caso del curso presencial y en el caso del curso virtual, que debe de ser considerado para los alumnos. ¿Qué pasa si en las actividades físicas hay que quitarse el cubrebocas y hay un compañero contagiado? Bueno, existen algunos elementos y muy particulares en algunas carreras de manera definitiva o en algunas unidades de aprendizaje donde se tiene que hacer, por ejemplo, ejercicio, o en el caso de odontología donde se tienen que hacer prácticas también que tienen que ser con una menor cantidad de estudiantes. Nosotros hemos considerado que también un factor importante aquí es considerar grupos que sean de 15 a 25%. Esto es para facilitar que se puedan llevar a cabo sobre todo las prácticas y de manera importante no tengamos un mayor riesgo. De tal manera que habrá diferentes condiciones en cada uno de los centros universitarios. Ya cada centro universitario establecerá sus protocolos propios precisamente que le permitan ir avanzando en este sistema híbrido o semipresencial. ¿Qué pasa con los asintomáticos? ¿Cómo se realizarán las pruebas aleatorias? En el caso de las preparatorias, ¿se necesitará la autorización de los padres o tutores para la forma de pruebas? Sí, bueno, en este sentido, como estamos hablando de un grupo de edad, sobre todo entre 15 y 18 años, indiscutiblemente, una vez que se lleve a cabo el sistema aleatorio de muestreo, que ahorita lo explicará la doctora Natalie a mayor profundidad, esta se revisará con tiempo y obviamente se tendrán que solicitar los permisos, las cartas de consentimiento y asentimiento directamente para cada una de las personas que puedan, que se requieran, y esto, bueno, con la intención precisamente porque estamos hablando de menores de 18 años. Gracias, doctor. Para el muestreo aleatorio, nosotros como trabajadores de la universidad tendríamos que estar atentos a las indicaciones de nuestro jefe directo, el cual nos notificará cuando se necesite realizar una prueba de manera aleatoria. Esto tiene la finalidad de poder detectar casos asintomáticos y poder delimitar la cadena de contagios. En el caso de los estudiantes, también se va a aplicar o implementar el sistema de muestreo por pool testing, donde se van a hacer estos consorcios de muestras para disminuir costos y tiempo de diagnóstico. Sí, y pues para esto los estudiantes tienen que estar muy atentos a las indicaciones de su coordinador o bien de su correo institucional para cualquier instrucción. Gracias. Un dato que también es muy importante, como lo comenta la doctora Natalie, es de que, bueno, nosotros tenemos la opción, si esto sucediera durante el transcurso de la semana, que puedan acudir directamente ya sea a SISMA o a sus unidades de enfermería, pero si esto ocurriera los fines de semana, también recuerden ustedes que tenemos abierto el sistema de call center, en donde también ustedes pueden llamar y de manera pues efectiva también se les puede realizar una prueba en el caso de que ustedes presenten síntomas durante el fin de semana, porque aquí es muy importante que no acudan a las aulas si tienen cualquier síntoma o cualquier problema que directamente sea de vías respiratorias superiores. ¿Cómo se manejarán académicamente los casos de alumnos que den positivo? ¿Deberán entregar trabajos especiales? Bueno, en ese caso particular ya lo resolverán de manera puntual con cada uno de sus profesores. Indiscutiblemente el rector general nos ha dado la indicación a todos los centros universitarios y al sistema de educación media superior que seamos sensibles ante este tipo de situaciones, porque puede darse el caso de que sea un alumno que resultó positivo y que no sea totalmente asintomático, sino que pueda presentar algunas sintomatologías de las que ya hablamos durante la presentación y posiblemente eso le impida pues estar realizando sus actividades propias de desarrollo del curso. Sin embargo, bueno, todos los profesores pues tendremos que tener la sensibilidad para este tipo de casos y los iremos resolviendo de manera personalizada con los alumnos y pues de antemano pues decirles que tengan ustedes la seguridad de que nosotros lo haremos de la mejor manera para poder avanzar de manera adecuada en el curso. ¿Cómo funciona la ventilación en las aulas? Bueno, en el caso particular, cada uno de los centros universitarios hizo ya una revisión de los protocolos propios de cada una de sus aulas. Indiscutiblemente tenemos algunas aulas en donde tenemos áreas más cerradas o con menor ventilación. Sin embargo, precisamente en estas áreas es donde va a ser necesario estar utilizando de manera frecuente pues lo que son específicamente los equipos
que se adquirieron por la Administración General. Sin embargo, en el 70-80% de las aulas de los centros universitarios tenemos una muy buena ventilación, de tal manera que mientras nosotros tengamos una buena ventilación, hagamos uso del gel alcoholado, como ya se los mencionaron, y también usemos de manera correcta los cubrebocas durante todas las sesiones de las clases, entonces tendremos menos probabilidad de encontrar o de tener casos infectados para COVID-19. Vamos a las últimas dos preguntas. Si un compañero se siente mal pero no lo dice, ¿lo van a sancionar? No, o sea, yo creo que en ese sentido lo que sí es importante, más que nosotros tomar o considerar que un alumno se sienta mal y que no lo diga, nosotros sí apelamos a la responsabilidad individual de todos y cada uno de los universitarios, y precisamente por eso es importante darles todas estas recomendaciones, porque más que directamente un curso de capacitación es recordar todo lo que nosotros ya sabemos. Sin embargo, bueno, para que podamos armonizarlo en toda la red universitaria, precisamente es la razón del por qué les damos estos diferentes tópicos a través de estas preguntas. Y yo más bien aquí lo que pediría a todos los universitarios es que precisamente si tienen cualquier síntoma, nos hagan el favor de no acudir directamente a las aulas, porque esto facilitará indiscutiblemente la infección para otras personas. De tal manera que, bueno, no habrá sanciones, o sea, porque pues es una situación muy complicada, para todos ha sido difícil esta pandemia. Sin embargo, pues todos tenemos que cooperar y seguir finalmente pues con esa posibilidad, como la hemos tenido todos los universitarios, pues de seguir avanzando, y más ahora en este momento que se ha decidido iniciar las clases a partir del 4 de octubre. Esta es la última pregunta. Si un compañero da positivo, ¿van a aislar a todos? Sí, la doctora. Claro que sí. En caso de que alguien salga positivo, lo que se tiene que realizar es el aislamiento. Es ideal que el aislamiento se dé por 15 días, y en el caso de que este caso positivo resulte en la oficina, el jefe del área o encargado o responsable tendrá que determinar a qué trabajador se le realizarán estas pruebas diagnósticas, para que todos se aíslen de manera oportuna y evitar la cadena de contagios. Sí, además comentarles también a todos los trabajadores que, bueno, esto es algo que no es nuevo para todos nosotros. Ya hemos tenido 3 semestres de manera directa donde hemos dado lugar al inicio de actividades en los diferentes centros universitarios en diferentes formas de acuerdo a las circulares que nos han enviado. Sin embargo, pues bueno, aquí lo importante es continuar haciendo ese muestreo precisamente para evitar también que en las áreas pues pueda haber casos de infecciones, y esto se tiene que hacer de manera periódica, como ya se comentó, y bueno, y se seguirá haciendo pues en toda la red universitaria. Muchas gracias a los integrantes de la Sala de Situación en Salud por el COVID-19 de la Universidad de Guadalajara. Es importante comentarles que esta capacitación quedará grabada en las redes sociales de la Universidad de Guadalajara, de Canal 44 y de Radio Universidad. Todos somos responsables de nuestra salud, hay que seguirnos cuidando. Nuevamente sean bienvenidos a su casa de estudios. Muy buenas tardes.